En diciembre de 2018 se llevó a cabo un referéndum nacional, un mecanismo de consulta directa en el que la ciudadanía fue convocada a pronunciarse sobre posibles reformas constitucionales. Una de las preguntas del referéndum consultaba si debía restablecerse el sistema bicameral en el Congreso, lo que implicaría contar nuevamente con dos cámaras legislativas, una de diputados y otra de senadores. El resultado fue claro, más del 85% votó por el no. Aprueba la reforma constitucional fuente Ipsos, ojo, ¿no? Sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes el Consejo Nacional de la Magistratura, sí 87.1%, no 12.9%. Segunda pregunta. Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas, sí 85% cerrado, no 15%. Tercera pregunta. Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República, sí 85.2%, no 14.8%. Sin embargo, en marzo de 2024, el Congreso aprobó el retorno a la bicameralidad, modificando 53 artículos de la Constitución. Votación cerrada. Reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. En consecuencia, señores congresistas, la reforma constitucional aprobada será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación y publicación. Este hecho plantea una pregunta importante. ¿Cómo se garantiza el equilibrio entre representación y respeto a las normas fundamentales del país? La Constitución es el marco normativo fundamental de un Estado. Define la estructura del poder público, delimita las competencias de sus órganos y establece los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía. En el caso peruano, la actual Constitución fue promulgada en 1993, en un contexto de ruptura del orden democrático. En abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y asumió facultades extraordinarias con respaldo de las Fuerzas Armadas, en lo que se conoce como autogolpe de Estado. Posteriormente, se convocó a un Congreso Constituyente, encargado de redactar un nuevo texto constitucional que fue aprobado mediante referéndum. Desde su entrada en vigencia, esta Constitución ha experimentado múltiples reformas. En el periodo parlamentario actual, el Congreso aprobó más de 50 modificaciones constitucionales. Varias de ellas han generado cuestionamientos por la celeridad de su aprobación y por la falta de deliberación pública. Reformar la Constitución es una decisión que afecta a toda la ciudadanía. En ella se establecen nuestros derechos fundamentales, las competencias del poder público y las reglas que sostienen el orden democrático. Por eso, es importante conocer cómo se hacen estos cambios y por qué deben respetarse ciertos principios básicos. La Constitución organiza el funcionamiento del país y garantiza derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud, la libertad de expresión o el debido proceso. También define las funciones y límites de las autoridades: presidente, Congreso, jueces, gobiernos regionales y locales. Pero las normas solo cumplen su rol si se aplican de forma coherente y con legitimidad. Cuando se modifican sin debate amplio o sin considerar a la ciudadanía, se debilita la confianza en las instituciones. Y sin reglas claras y estables, se vuelve mucho más difícil ejercer derechos, resolver conflictos o participar en la arena política.
Vivir en democracia implica que las instituciones funcionen con reglas claras, que las autoridades respeten la ley y que la ciudadanía tenga la posibilidad de informarse, expresarse y participar. Nuestra Constitución establece las reglas fundamentales del orden democrático. En ese sentido, cualquier cambio debe hacerse con responsabilidad, siguiendo criterios objetivos y mediante un proceso abierto al debate público. ¿Conocías la importancia de la Constitución para el sostenimiento de la democracia?